Listo. Entonces, hoy vamos a hablar de los generics. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es hacer un run them para verificar que nuestro proyecto esté corriendo. Y ahorita vamos a empezar a hablar entonces del tema. Entonces, voy a abrir el main.c# y voy a empezar a trabajar con algo. Resulta que nosotros acá tenemos nuestras redes sociales y ahorita yo me voy a inventar una clase que le va a agregar una funcionalidad muy poderosa a nuestra aplicación de redes sociales. Y esta nueva funcionalidad va a ser una clase que se va a llamar así: public class esto se va a llamar binary tree index for data. Entonces esa clase lo que va a hacer es que yo voy a agregar, va a funcionar como si fuera una colección de objetos y los va a mantener internamente indexados utilizando un árbol binario. ¿Listo? Entonces para poder adicionarlos yo tengo que tener un public void add para poder adicionar el objeto. Y él internamente lo pondrá por ahí en algún lugar de su colección interna y hará el árbol binario para indexarlo. Y tengo que tener también alguna forma de public, acá un tipo de dato que todavía no vamos a poner, this, y esto para poderlo acceder. Y acá le voy a poner un getter y acá simplemente le voy a decir throw new exception, new, ¿cómo es? Not implemented exception. Así. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que yo cuando creo una nueva instancia de esta clase y le diga .add, tengo que recibir acá un tipo de dato que va a ser como mi ítem, por decirlo así, y él internamente lo adicionará a su colección de objetos con los cuales va a empezar a hacer el indexado en binario. Y va a tener un accessor utilizando los paréntesis cuadrados y un índice. Y ahí es donde yo le digo, bueno, retorne el que está en esa posición. Pero pues por ahora simplemente voy a poner esto acá para que él compile y diga que el getter está retornando algo. ¿Qué significa this? This es este objeto, es como el self en Ruby. ¿Listo? Pero pues acá nosotros tenemos un inconveniente y es qué tipo de dato le ponemos a esta cosa. Entonces pues como estamos trabajando con redes sociales, podemos ponerle social network account, pero sabemos por ejemplo que Twitter no hereda de esa clase. Luego no podríamos usarlo, tendríamos que utilizar eFollowable. Entonces hagámoslo. eFollowable. eFollowable. ¿Listo? Si yo corro el programa así como está, a ver qué dice. Perdón. Acá es system not implemented exception. ¿Listo? Ahí sigue corriendo. Voy a poner en comentarios todos estos console que están acá. Hasta aquí. Corro el programa y listo. Y vamos a quitar estos últimos. Y finalmente vamos a quitar este último que está por acá. Y esto. Bueno, ahí tenemos unos warnings porque hay unas variables que se están instanciando y no se están usando, pero el programa compiló. Luego, señora. Ya se lo antes. Sí, señora. No, se iba a preguntar eso. Entonces, con esto sabemos que nuestra clase que se llama Binary Tree Index for Data está bien escrito porque compila y hace cosas. Entonces lo que yo voy a hacer acá es empezar a indexar utilizando un árbol binario mis redes sociales. Entonces le voy a decir acá binary tree x o my index es igual a new
binary tree index for data, y después le voy a decir acá myindex.add y le voy a decir Facebook, fanpage, YouTube, Twitter e Instagram. ¿Listo? Si yo corro el programa, la compilada, ya desaparecen los warnings y él sigue compilando. Y pues esto digamos que no tiene mayor ciencia porque pues yo le estoy llamando un método add y le estoy pasando todos estos objetos que todos implementan la interfaz y followable. Pero ¿qué pasa? Como nosotros estamos hablando del principio de abierto cerrado, que consiste en Daniel Santiago, el Open Close Principle, ¿qué es? Diana, Daniela, Abierto para cambiar, no. Para extensión. Para extensión. cerrado para modificación, correcto. Resulta que yo en algún punto de esta aplicación digo, oiga, pero espere porque yo acá, además de ponerle índices binarios a las redes sociales, también quiero tener un binary tree que se llame myString for myIndex for strings. Es igual a new. Y acá quiero decirle myIndex for strings.add y decirle hola mundo. ¿Listo? Si yo llego a hacer esto, el programa ya va a dejar de compilar porque string no implementa la interfaz eFollowable. Entonces yo, claro, pues fácil, cojo y de alguna manera hago que string implemente eso. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo se les ocurre que se pueda hacer? Es jodido porque la clase string ya viene implementada dentro del framework. Luego yo no tengo cómo abrirla como hago en Ruby y empezar a ponerle a implementar interfaces. Luego tendría que inventarme una nueva clase que herede de string y que implemente eFollowable. Y eso pues es mucha vuelta. Tiene que haber una forma de poder extender esto. Vamos a modificar un poquito el código para que me aguante más cosas. Entonces lo que voy a hacer muy sabiamente es utilizar un objeto más genérico, como por ejemplo object. ¿Sí? Esto es lo que llaman la jugada del buñuelo. Si yo hago esto, el programa ya va a compilar. Pero espera una cosa, me hago una pregunta. Juan David. Cualquier cosa que sea un objeto es object. Todos serían de la clase Pero object. entonces ahí no tiene gracia porque ahí está perdiendo. Ya vamos para allá. Entonces, claro, cuando yo pongo esto de la clase object, pues ya ahí pierde el sabor porque incluso yo podría no declarar este índice y simplemente hacer esto. Entonces estoy mezclando eFollowables con strings y puedo también hacer acá esto. Y el programa sigue compilando. Entonces toda esa maravilla que nosotros estamos hablando de que sea fuertemente tipado y todo eso, se pierde. Ya no tiene gracia. Entonces para eso existe en el lenguaje una herramienta muy poderosa que se llaman los generics. Y es que yo simplemente le voy a decir, vea, ¿sabe qué? Esta clase, voy a ponerla así, vamos a decirle que esto es de tipo T mayúscula, ¿sí? De template o de type. Esto nació con los templates de C++, aunque el comportamiento interno es distinto, pero digamos que se va a llamar T. Y ahí simplemente en todo lado donde diga object, pongo la T. ¿Listo? Y después, cuando yo voy a crear el índice, le voy a decir que este índice binario va a ser de tipo eFollowable. Por lo tanto, este tiene que ser un new de eFollowable. Intento correrlo y me va a llorar por los dos últimos. Él aquí me va a decir que no puede convertir un string a eFollowable y un int a eFollowable. Entonces, en estos casos, sí tendría que decirle, vea, parce, créeme un binary for data de tipo string que se va a llamar myIndex for string
y este chico se va a llamar myIndex for string. Vamos a verlo así. Y ahora me va a llevar es por el de entero. Entonces me voy a inventar otro acá. For. Y acá sería y acá y listo. Eso es todo lo que hay que saber de generics. Bueno, mentiras, hay que saber más cosas, pero con eso ya podemos bastarnos. Yo puedo, cuando declaro estas clases, cuando yo le digo de t, tengo que decirle acá, si la sintaxis no me falla, where t, y no me acuerdo acá, y yo le digo y followable, una cosa así. No sé. Entonces se me escapa la sintaxis, pero yo puedo ponerle también condiciones a los generics para yo decirle, vea, puede aceptarme cualquier tipo de dato siempre y cuando ese tipo de dato me responda a tales métodos, porque yo necesito por dentro llamarle cosas. Entonces no lo puedo dejar así como tan volando. Pero fíjense que nosotros solamente con haber hecho ese pequeño cambio, poner esa T mayúscula ahí, ponérsela entre los cositos, ya tengo una clase que está completamente abierta para extensión, es fuertemente tipada, se resuelve en tiempo de compilación, pero está cerrada para modificación. Y me queda fácilmente extender mi objeto para que sirva para muchos propósitos. Convención es la T. Si pongo una R. No pasa nada, se puede poner lo que quiera. Okay. Y de hecho yo puedo hacerle cosas como esta. Puedo ponerle T, W, M, perrito y así. Y después cuando lo declaro acá, le digo que esto es un índice de iFollowable, int, double, string, lo que se me ocurra. Entonces, Siempre y cuando los 4 cuando vaya a guardarlos dentro del árbol binario, tiene que... de acuerdo a su lógica, de acuerdo a la lógica que usted maneje. Porque yo, digamos, por ejemplo, yo acá, suponiendo que tengo esto, iFollowable, int, double y string. Y por acá, en el add, le voy a decir que recibe un ítem de tipo T y recibe un perrito que se va a llamar index, por decir algo así. Y por acá yo le voy a decir w alias es igual a new w y después le digo m otra cosa es igual a new m. ¿Sí? Es decir, yo acá le voy a decir de entrada en la definición de la clase cuáles son los tipos de datos que él va a manejar y yo internamente donde los necesite los voy llamando. Y con eso aseguro que la clase que yo estoy haciendo está fuertemente tipada y no perdemos dinamismo. Juan David. Uno puede hacer una interfaz que sea como compuesta, digamos que Sí. reaccione al método len y también al método len. Sí, composición de interfaces. Y si mal no me acuerdo, la sintaxis es igual que la herencia. Te declara una interfaz, dos puntos y la que va a mezclar usted ahí. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Ninguna? Lo que hemos hecho en estos días, ¿dónde está eso? Eso más o menos va aplicado a eso que hemos hecho en estos días. Cuando yo al Price Calculator le voy a poner un diccionario, yo al diccionario tengo que decirle qué tipo de dato lleva la llave y qué tipo de dato lleva el valor. Entonces por eso dice dictionary de string y calculable. Y lo mismo acá cuando yo lo estoy instanciando. Tengo que crear la instancia y darle el tipo de dato de la llave y el tipo de dato del valor. Entonces vamos a ver una cosita acá. Vamos a ver qué nos dice la documentación de Microsoft sobre esto. Entonces, por ejemplo, acá, en la documentación lo que dice del diccionario, a ver, es esto, Public Interface
Él retorna, bueno, de hecho el constructor retorna responde a una interfaz y fíjense que acá utilizan T, key y T, value. Digamos que ya es como por claridad, ya para legibilidad del código, pues yo utilizo la T para referirme a un tipo template y ya como un nombrecito más diciente para saber en qué lo voy a utilizar. O sea, es un generic. Es el diccionario, es un generic. Y pues en el caso de punto, bueno, y acá está lo que dice Juan David, y esto mezcla o implementa, o sea, como que hereda esa interfaz de la interfaz eCollection de tipo keyValuePair, de tipo TKey, TValue. Son interfaces. Es el genérico del genérico. Les hago una pregunta que de pronto no viene al lugar, pero o sea, una interfaz es una clase en el fondo, No, es un contrato. pero se porta como una clase. No, señor. No, porque es que una clase es el blueprint de los objetos que usted va a instanciar y las clases implementan comportamiento. Una interfaz solamente define firmas. No, pero pues digamos ya lo que voy es una clase que no implemente comportamiento, sino que haga implementación de firmas. Y es que se porta, es que lo veo como desde el doctyping, una cosa así. Hace lo que puede hacer una clase, pues es una clase. No, pero es que el doctyping se utilizó fue para los lenguajes débilmente tipados. O sea, acá no aplica. Piénselo, es más bien como un contrato, pues como una interfaz. Sí, pues yo lo, bueno, es que no sé, lo siento como una clase, yo lo siento. Pero no. Y, por ejemplo, acá en esto que estamos viendo, está lo que dice Juan David. La interfaz se llama eDiccionario, que es de tipo TKey, TValue, y él como que hereda, entre comillas, dos colecciones, el eCollection y el eNumerable. ¿Sí lo ven? Y el eNumerable, el genérico, el más general. ¿Listo? Sí, eso sí, ¿Más preguntas? simple. ¿Señor? Eso sí era múltiple. No, porque como son interfaces, ahí como que se están es como mezclando las interfaces, pero no hay herencia. Herencia es cuando usted hereda comportamiento. Y solo se puede con clases. Sí. ¿Listos? Eso es todo por hoy, muchachos. Muchas gracias.